Ok, aquí mal, espera infinito. Si V tiene dimensión finita, entonces no tiene un subconjunto con una cantidad infinita de vectores. Bueno, aquí especificar también que estos estamos hablando subconjuntos de vectores. Todos son conjuntos de vectores. Entonces lo que vamos a probar es si tenemos un conjunto independiente y un conjunto generador. El conjunto generador, el generador quiere decir que U es generado por G. Entonces el conjunto generador siempre va a tener más elementos que cualquier conjunto independiente. Este teorema nos habla de dos conjuntos. Usar que un conjunto es LI es una propiedad que nos habla solo del conjunto en sí. Por lo menos al inicio. Nos dice este conjunto cumple una propiedad. Entonces, es difícil relacionarlo, usar la propiedad de independencia para hablar del conjunto generador. En cambio, el conjunto generador nos dice todo elemento aparece en el generado por G. Entonces esto ya involucra, con esto ya podemos involucrar al otro conjunto I. Entonces lo que vamos a hacer es decir lo siguiente, bueno, ¿cómo G genera el conjunto V? Nosotros sabemos que cualquier vector, en particular el primer vector de esta base, tenemos que V1 pertenece al espacio generado por G. ¿Okay? Eso quiere decir hay una combinación lineal que involucra a los vectores de G y nos da V1. Entonces, existen, de momento voy a llamarle lambda 1, lambda 2, hasta lambda n, tales que V1 se puede escribir como combinación lineal de los vectores U. Bueno, vea una cosa. Y no puede tener al elemento 0. El conjunto con el 0 va a ser siempre linealmente dependiente. Porque usted multiplique 0 por cualquier cosa, va a tener 0. Entonces, aquí podemos decir, bueno, ¿cómo I es independiente? Es linealmente independiente. Entonces, primero que todo, V1 es diferente de 0. Y esto nos dice que existe un I tal que lambda I es diferente de 0, ¿verdad? Si todos a la derecha fueran 0, tendríamos 0 a la izquierda. Existe un I tal que lambda I no es 0 y sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que ese es lambda 1. Supongamos que este de aquí es lambda 1. Lambda 1 es diferente de 0. Entonces, vamos a despejar U1. Tendríamos que U1 es igual a V1 sobre lambda 1 menos lambda 2 sobre lambda 1, U2 menos lambda 3 sobre lambda 1, U3, hasta llegar a lambda n sobre lambda 1, UN. ¿Okay? Lo único que hicimos aquí fue despejar U1. Y para despejarlo solo hace falta que su escalar acompañante sea diferente de 0. Pasamos a restar el resto y a dividir. Esto nos dice lo siguiente. Entonces, básicamente U1 es combinación lineal de los vectores V1, U2, U3 hasta UN. Y de aquí se sigue
Por lo tanto, este conjunto va a generar el conjunto que generábamos con el U1. Entonces vamos a ponerlo así, este conjunto. En principio es más grande. Entonces tendríamos que V1, U2, U3 hasta UN va a contener al espacio generado por U1, U2 hasta UN. Si tenemos una combinación lineal en el lado derecho y aparece el U1 en la combinación lineal, lo podemos reemplazar por una combinación lineal que use el V1. Pero este de aquí es V, porque este es un conjunto generador. Entonces tenemos un conjunto generador que contiene a V, pero todo lo que estamos trabajando ya está contenido en V. Entonces, este conjunto de aquí es generador. Ese es el paso 1. Pero vamos a hacer lo mismo otra vez. Solo que antes, como estamos hablando del paso 1, voy a modificar un poco estos escalares. Voy a decirles que dependen de 1, poniéndole un superíndice. Y 1, 1, 1. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos de nuevo. Pero esta vez vamos a hacerlo con V2. Luego lo hacemos en general. ¿Cómo? V2 pertenece al generado por V1, U2 hasta UN. Podemos encontrar escalares. Existen escalares. Lambda 1, lambda 2, lambda n en F. Vamos a hacer una cosa. Sí, bueno, aquí no dije dónde vivían en F, pero siempre que trabajamos escalares son de F. Eso sí, estos dependen del 2. Son una segunda bola de escalares. Tales que V2 es combinación lineal de estos vectores. Resulta que alguno de estos escalares tiene que ser 0. Alguno de estos escalares es 0. Alguno de lambda 2, lambda 3 hasta lambda n no es 0. No es 0. ¿Por qué? Porque si todos fueran 0, tendríamos esta ecuación. V2 es igual a lambda 1, 2 V1. ¿Verdad? Pero recuerden que estos dos vectores están en I, que es independiente. Entonces cualquier subconjunto va a ser también independiente. Entonces este no es 0, ya que V2 no está en el espacio generado por V1, porque son el I. Y de nuevo, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que este es el segundo escalar. Y entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir, bueno, esto nos dice que U2 es combinación lineal de estos vectores. V3.
Esto nos dice que U2 está en el espacio generado por V1, V2, U3, U4, hasta creo que comenté un error comento, en la numeración, porque G tiene M elementos, no N. Entonces hay que cambiar estas N's por M's. Entonces es la misma idea, nada más es la numeración que está mal. Entonces vamos a arreglar eso. Sí, bueno, lo importante es la idea aquí de que estamos escribiendo un vector como combinación lineal de los U's, pero reemplazamos los primeros U's. U2 está en este espacio generado. Y esto implica, igual que antes, que este es un generador. Y bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? Veamos la siguiente observación. La observación aquí es que si n es por lo menos 2, porque obviamente si n fuera 1, no, el segundo paso que hicimos no lo podemos hacer, pero si n es por lo menos 2, acabamos de mostrar que m es mayor o igual que 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijimos que V2, bueno, básicamente porque dijimos que hay un escalar que no es 0, aquí. Lo que dijimos fue, hay un escalar que no es 0 aquí. Pero en primer lugar, si no existiera el vector U2, esta suma que está a la derecha ya sería 0. Entonces tendríamos la ecuación que no queremos tener. V2 es una combinación lineal de V1. O sea, este vector de la derecha no puede ser 0. En particular, m no puede ser más pequeño que 2. Entonces, básicamente, de forma recursiva, eso es lo que vamos a mostrar. Que m es más grande que 3, más grande que 4, hasta llegar a n. Entonces, en general, lo vamos a hacer de forma recursiva para k entre 1 y n, digamos que es más pequeño que n. Supongamos que k es menor o igual que m. Y que este conjunto, donde reemplazamos los primeros k elementos, v1, v2, hasta llegar a vk, y después de vk seguimos con los u's, va a ser un conjunto que genera. En principio esto puede ser vacío, ¿verdad? Queremos probar que no, porque k es menor que n. Entonces tenemos un conjunto que genera y reemplazamos los primeros u's por v's. Entonces, eso es lo que vamos a suponer. Y como el siguiente vector, vk más 1, está en el espacio generado por estos vectores, igual que antes, vamos a encontrar escalares, tales que vk más 1 es combinación lineal de estos de aquí. Entonces, existen escalares, lambda 1, lambda 2, hasta lambda m, eso sí, con un índice que va a depender de k más 1. Superíndice, son escalares, tales que se satisface esta ecuación, vk más 1 va a ser igual a lambda 1, v1, lambda 2, v2. Aquí, como hay un cambio de vectores, hay que hacer una pausa, que es hasta llegar a vk. Y después de vk, seguimos con los usos.
1, hasta llegar a el último, que es el vector m. Igual que antes, tiene que haber un vector del lado derecho que sea diferente de 0, porque el conjunto de la izquierda es LI. Entonces, como este conjunto es LI, entonces aquí tenemos que, como I es LI, sabemos que VK más 1 no está en el espacio generado por estos primeros Vs. Y así vamos a encontrar, entonces, el lado derecho no es 0, ¿verdad? Eso quiere decir que M es mayor o igual que K más 1, hay que dar algún vector, y existe un I mayor que K, tal que el escalar lambda es diferente de 0. Y de nuevo, sin pérdida de generalidad, suponga lambda K más 1, K más 1 arriba, es diferente de 0. Y este sin pérdida de generalidad que estamos usando simplemente es reordenémoslo de tal forma que el que es diferente de 0 aparezca primero. Eso es todo. Igual que antes, podemos escribir este UK. UK más 1 sería como combinación lineal de los demás vectores. Entonces esto implica que UK más 1 se puede escribir como el vector UK más 1 dividido entre el escalar correspondiente y restando los demás vectores. Uno hasta llegar al K. K, y el resto serían U's. El lado derecho aquí sí puede ser vacío, puede ser que ya no hayan vectores. Hasta llegar al último, que es el M. Es un 2, no sé por qué, no creo que sí escribo un 2. Es 1,1 y UM. Muy bien. Y de aquí es la misma idea. Esto nos dice que UK más 1 está en el espacio generado, donde reemplazamos los primeros K más 1 vectores por U's, por U's, y los demás los dejamos iguales. Si es que hay demás, podría haber ya parado el proceso. Y esto entonces, en consecuencia, es un conjunto generador. Muy bien. Y esto lo podemos hacer siempre que se tenga esta hipótesis, que K eh, que K sea menor que N. Entonces, eventualmente paramos. Con el N-1 sería el último paso. Entonces, de forma inductiva, o forma recursiva, ¿verdad? Prácticamente se podría enunciar por inducción, pero es un conjunto, es una cantidad finita de pasos, no es necesario. Entonces, de forma inductiva, obtenemos que n es menor o igual que forma inductiva, sería repitiendo el proceso, viendo el procedimiento.
Tenemos que n es menor o igual que. Entonces la idea es reemplazamos los vectores uno a uno y para hacer el reemplazo, en particular necesitamos más vectores del lado derecho. Bueno, de momento creo que esta es la prueba, digamos, más larga que hemos hecho. Entonces un poquillo, pero muchas de las cosas que hicimos se parecen a lo que trabajamos en la clase anterior. Son técnicas similares. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es concluir unos cuantos corolarios adicionales. Lo que tenemos es lo siguiente. Primero que todo, bueno, corolario 2 sería el siguiente, que es todo conjunto LI, todo conjunto LI en un espacio de dimensión infinita se puede extender a una base. A una base. ¿Ok? Y no es exactamente corolario. Bueno, aquí lo que vimos en realidad es que no es corolario en sí el resultado, sino el procedimiento, en el que si tomamos n igual si tomamos n, no, si tomamos k igual a n, básicamente aquí tendríamos un conjunto que le agregamos para que sea un conjunto generador. Entonces podemos extenderlo para que genere. Bueno, eso no significa que sea una base, significa que genera, pero puede dejar de ser LI. Entonces lo que hay que hacer es generar, pero de forma eficiente. O sea, no, lo importante es el hecho de que uno puede parar, ¿verdad? En realidad se alinearía más o se haría de forma más directa con el resultado que vimos al inicio, que sería, podemos extender la base, perdón, podemos extender un conjunto LI, va a seguir siendo LI, va a generar más, y lo que acabamos de probar es que como no hay conjunto LI infinito, este procedimiento eventualmente para. Entonces, obtendríamos esta base. ¿Sí? El otro corolario, que es importante, muy importante, es el siguiente. Todas las bases tienen el mismo tamaño. Toda base de un espacio vectorial de dimensión finita tiene el mismo tamaño. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Tenemos base 1, base 2, y sabemos que son finitas porque es un conjunto, una base es un conjunto LI, entonces arriba dijimos un conjunto LI va a ser de tamaño finito, y como V1 es LI, o sea, es LI generador, pero quedémonos con la parte que es LI, y B2 es generador, el resultado dice que el tamaño de B1 es menor o igual que el tamaño de B2. Pero si decimos al revés, como B2 es LI y B1 es generador, entonces concluimos que B2 es menor o igual que B1 en tamaño. Es decir, tienen el mismo tamaño. ¿Ok? Bueno, lo mismo pasa en dimensión infinita, pero depende del lema de Zorn. Entonces, uno aquí ojo. Y lo mismo para cualquier espacio vectorial, pero usando Zorn.
Bueno, esto que acabamos de probar nos permite hacer la siguiente definición, y es que ya diferenciamos entre si un espacio tiene dimensión infinita o dimensión finita. Un momento. El corolario 2 es que todo conjunto se puede extender a una base. Bueno, el corolario 2 lo que dice es esto. Todo conjunto LI, ya. O sea, lo que habíamos probado antes es que todo conjunto LI se puede extender, ¿verdad? Sí, esto es. Entonces, lo que estamos usando es un poco, vémoslo con este teorema. ¿Dónde está? El teorema de la página, este de aquí. Llamémoslo el teorema de la página 50. O sea, este es el que dice que tenemos un conjunto LI y existe un vector que lo extiende, ese LI. Entonces, horario, ahí, 2. Entonces, por el teorema de la página 50, lo que sabemos es que si I es LI, entonces existe un vector V1 tal que I unión V1 es LI. Perdón, si es LI, pero no genera. ¿Verdad? Si es LI, pero no genera, tenemos un segundo conjunto que es LI. Entonces hay dos opciones. Si es base, ya está. Entonces, si no es base, si no fuera base, existe V2, donde I unión, llevamos este I1, sería este de aquí, y entonces tenemos un I2, que es a I1 le agregamos V2, y sigue siendo LI. Esto podría ser una base, como podría ser que no, ¿verdad? Lo que habíamos dicho es que si tenemos un conjunto LI, siempre lo podemos extender para obtener un conjunto LI más grande, siempre y cuando no sea una base. Habíamos dicho que había un problema, y es que tal vez continuamos infinitamente, o sea, tal vez extendemos, y nunca obtenemos una base. Entonces, lo que estamos haciendo es que tenemos una cadena I1, contenido en I2, contenido en I3, es una cadena de conjuntos LI. Pero el teorema anterior nos dice que la cadena no puede ser infinita. ¿Por qué? Porque cada vez que extendemos la cadena, agregamos un elemento. Y el teorema anterior nos dice que todo conjunto LI tiene tamaño a lo sumo un número. ¿Verdad? Aquí estamos hablando dimensión finita. Tal vez ese es el enredo. Yo dije dimensión finita, pero aquí escribí dimensión finita. Eso, tal vez eso fue lo que más bien causó el enredo. Es todo conjunto en dimensión finita se puede extender a una base. O sea, en dimensión infinita lo mismo pasa en ambos casos, pero por zona. Aquí los corolarios son en dimensión finita. No sé si ese era el enredo todavía. Bueno, voy a terminar de mencionar lo que estaba diciendo, y es que el resultado anterior nos dice que la cadena tiene que parar. El resultado anterior nos dice que la cadena para, no es infinita. Entonces,
La única forma que esta cadena pare es que hayamos topado con un conjunto que sea generador. Eso sería. Ok, entonces tenemos una definición que podemos hacer ahorita. Porque el curadero 3 nos dice todo conjunto, toda base tiene la misma cardinalidad. Entonces vamos a usar este parámetro en nuestro espacio vectorial. ¿Okay? Entonces, si V es un espacio vectorial, definimos su dimensión, pues que sería, vamos a escribirlo así, dim V, o este casi nunca lo vamos a usar, pero a veces le podemos poner una F aquí abajo para especificar cuál es el espacio vectorial, especialmente cuando hay varios espacios vectoriales involucrados. Entonces definimos la dimensión como el tamaño, bueno, como la cardinalidad de toda base de V. Como la cardinalidad de toda base. Aquí estoy usando una palabra que casi no uso en este curso y es cardinalidad. Igual nos interesa más para conjuntos finitos, así que podemos dejarlo ahí. Pero en álgebra, por lo menos en la parte más básica, uno no habla mucho de cardinalidades. O sea, uno diferencia entre lo que es finito y lo que es infinito. Pero en los infinitos, usualmente solo nos interesa el hecho de que sea infinito. ¿Verdad? Ustedes saben que n y r tienen diferentes cardinalidades, pero para efectos de álgebra, lo que nos interesa es que r y n son infinitos. Entonces, hablamos más del tamaño que la cardinalidad. Pero lo de los mismos tamaños sí es realmente cardinalidad en dimensión infinita. Entonces, lo voy a escribir así. Pero nos interesa más conjuntos finitos. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Y es que, por ejemplo, la dimensión de Fn es igual a n. Porque teníamos una base canónica de n elementos. Y resulta que toda base tiene n elementos. Y otro ejemplo sería que la dimensión de C sobre R es 2. Pero aquí sí hay que especificar. Porque la dimensión de C sobre C sí sería 1. Mientras que, bueno, ahí estamos. Ok. Bueno, una proposición para hablar sobre bases es la siguiente. Proposición. Si U es un subespacio de V, entonces dimensión de U es menor o igual que la dimensión de V. Bueno, aquí yo dije que en infinito la cardinalidad es la dimensión, pero en realidad solo nos vamos a preocupar por un infinito, por decir si es infinito o no. Aquí, si tenemos un subespacio, lo que nos dice la intuición es que la dimensión debería ser más pequeña. Y eso es cierto. Es más, hay igualdad si solo si U es igual a V.
Y la prueba es muy sencilla y es algo en lo que uno usualmente piensa cuando nos hablan de dimensión y es hablar de bases. Entonces, eh, prueba lo voy a hacer sobre dimensión finita. El resultado sí es cierto en cualquier dimensión, pero lo voy a hacer sobre dimensión finita. Y es lo siguiente. Digamos que la dimensión de U es K. Y la dimensión de V es N. Entonces, nosotros podemos empezar con una base de U. Existe, sea B, U1, U2, hasta UK, una base de K, perdón, una base de U, ¿verdad? Y el resultado que tenemos arriba nos dice toda base se puede extender. Entonces, lo que nos dice es, existe B', una base de V que contiene a B. ¿Por qué? Porque B es LI. ¿Sí? Todo conjunto LI. O sea, si es una base de U, sabemos que es LI y genera U. En particular es LI. Entonces existe una base B que contiene a B'. Pero como lo contiene, esto nos dice que el tamaño de B' es mayor o igual que el tamaño de B. Pero B' es una base de V. O sea que esto tiene tamaño N y este tiene tamaño K. ¿Sí? Con igualdad, sí y solo sí, B' es igual a B, sí y solo sí, B es base de V, sí y solo sí, pues como B genera U, si es base de V, quiere decir que U es igual a V. ¿Okay? Entonces, usualmente cuando nos aparezcan dimensiones, vamos a estar usando las bases.